Buenos días, saludos a cada uno de ustedes que están conectados a esta nueva clase. Es un placer como siempre contar con ustedes, saber que están pegaditos aprendiendo y al mismo tiempo aplicando todo lo que semana a semana les estamos impartiendo. Y antes de comenzar esta clase, vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias, Padre, por este nuevo día que nos regalas. Gracias, Señor, porque tú eres que nos ha motivado, Señor, a acercarnos a aprender cada día más de ti. Pido por cada persona que el Señor se conecte a esta clase, que a través de ella, Señor, puedan conocer de ti, afirmarse en ti y sobre todo, Señor, tener esa pasión, Padre, para nunca apartarse, sino cada día, Señor, crecer más en ti. Te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, que sea el Espíritu Santo en medio y en esta clase, Señor, impartiendo, usándome como ese instrumento tuyo, Señor, para gloria y honra de tu nombre, nada más. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Venimos con una serie de elementos que hemos venido para ir creciendo y fortalecernos en el Señor. Y hoy vamos a tener una clase muy interesante. Y recordemos que venimos estudiando en base a 2 de Pedro 1, versículo 5 al 7 de la Reina Valera, donde llega y nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal hoy le vamos a añadir el amor, un elemento muy, muy especial. ¿Y qué vamos a ver en esta clase? En esta clase vamos a ver todo por falta de amor, qué es el amor, los 4 tipos de amor según la Biblia, el máximo exponente del amor, los elementos más excelentes, y el elemento más excelente, y en eso nos vamos a basar en 1 Corintios 13. ¿Cómo recibimos el amor de Dios? Las 3 direcciones del amor, que son el amor a Dios, el amor a mi prójimo o amor al prójimo y el amor a mí mismo. Vamos a ver el evangelio del amor y por último, vengan y vean. Entonces, comenzamos. Todo por falta de amor. Cuando actualmente nosotros estamos viendo y observando la falta de carencia que existe, a nivel de noticieros vemos como a nivel nacional, a nivel internacional, se oyen rumores de guerra, países en conflicto, escuchamos sobre drogadicción, escuchamos sobre la pedofilia, vemos cómo las parejas se están acabando por adulterio, por odio, por amargura, por falta de perdón. Vemos cómo el narcotráfico entre pandillas genera, el tráfico de drogas genera tanta violencia. Y cuando estaba preparando esta clase, el Señor me traía como a memoria un sector muy duro que existió aquí en Bogotá, que se llamaba la calle del Cartucho en el centro de Bogotá. Este sector era conocido como una de las zonas más pobres y más peligrosas de la ciudad. En ese lugar era foco de pandillas, como vemos en la imagen, era foco de consumo, era foco, y poco a poco se fueron instalando estas pandillas o estos grupos de vendedores de droga y se fueron instalando en ese lugar. Pero lo más triste de ese lugar era la cantidad de niños que empezaron a atraer hacia ese lugar. ¿Cómo los atraían? Primero los inducían a que poco a poco al consumo. A través del consumo entonces ya los metían en sus filas para poder, ya ellos los convertían en la prostitución, ya vendiendo, también se convertían en vendedores de droga, de todo eso que en ese lugar se movía. Esos niños y niñas eran normalmente entre 8 y 14 años. Era muy triste cuando mostraban escenas o si uno pasaba de pronto de lejitos por ese sector, ver todo lo que se movía, generó indigencia, hasta que llegó un día en que lo destruyeron, ya lo sacaron de ahí. Sin embargo, pues todavía sí que se acabó ese lugar, pero existen otros focos. Pero, ¿qué era lo que más
se podía observar si nosotros bajo lo que vamos a hablar el amor, ahí podíamos ver total carencia de amor. Ahí no estaba la presencia de amor en ningún momento, porque como les decía, estos niños, después de que los inducían al vicio, después de que entonces ellos robaban o vendían o se prostituían, y cuando fallaban o ya no les servían, los asesinaban, y pues realmente los hacían de una manera muy vil. Ustedes de pronto han visto muchos programas y muchas cosas. Y investigando en internet, un escritor decía, el cartucho fue creado por todos. Todo lo hicimos como sociedad al cerrar los ojos ante lo que sucedía allí y expresar. Por fortuna, lo que sucede en el cartucho no ocurre frente a mi tranquilo hogar. En pocas palabras, la gente veía terrible, tremendo, pero pasaban con indiferencia porque no estaba sucediendo o en mi casa o no estaba sucediendo en mi barrio. En pocas palabras, todo ocurrió por esa falta de amor que había en el corazón de las personas. Y vemos ahí como dice que el cartucho nació del deterioro humano y urbano, la segregación y la marginalidad, también de las decisiones administrativas, porque eso tiene mucho que ver el gobierno en programas declaradas, de la descomposición social, de las guerras no declaradas, de la complacencia o la indiferencia ante la ilegalidad y el fabuloso negocio del narcotráfico. En ese sector, pues, ve uno caras desoladas y todo, era muy triste. Definitivamente no había amor. Pero, ¿qué es el amor? Y para mirarle el amor, la Biblia habla de 4 tipos de amor. Ustedes saben que parte de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Entonces, la palabra amor tiene muchos significados. Uno a veces la palabra amor siente que por un helado. Yo amo el helado. Otras palabras lo usan de manera muy trivial. Ese sentimiento romántico de enamorarse, aún más en la relación sexual, le han dado pues una definición también muy vana. Pero sin embargo, debemos comprender qué es realmente el amor y qué es lo que Dios nos quiere enseñar sobre él y cómo lo define Dios. Y estos términos de amor, el primero que vamos a encontrar es el amor filia o fileo. Juan 15:13 dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Este es un amor fraternal, es ese amor de esa amistad profunda y comprometida, esa donde estamos los amigos, hay que son muy pocos, pero aquel que realmente es profundo y comprometido, que está al lado de uno. Este se basa en la afinidad, en el respeto y la lealtad mutua. Jesús resalta la importancia de este amor al hablar de dar la vida por sus amigos. Por sus amigos. ¿Cuántos estarían dispuestos a dar la vida por sus amigos? Realmente, cuando yo digo amigo o menciono la palabra amigo, tengo ese tipo de amor fileo. Implica sacrificio y apoyo incondicional. Me parece que también lo hace a uno pensar y analizar, realmente ese es el amor cuando yo estoy con mis amigos. El otro amor es estorge, y dice Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Este tipo de amor es ese amor de familia, es el amor familiar, es ese afecto y esa devoción que se experimenta en el seno de la familia. Por eso el enemigo ataca tanto a las familias y generando primero esa diferencia entre las parejas, el no entenderse, y el camino más fácil es buscar otra persona. Actualmente tanto hombre como mujer caen en el adulterio muchas veces, y es una principal causa también porque antes de casarse tuvieron relaciones. Entonces también ya empezaron mal ese compromiso. ¿Qué genera todo eso? Que los hijos tengan que sufrir traumas por ver que un papá o una mamá se va o los abandona. Entonces, este amor para el Señor es muy importante, ese amor de familia. Y en este Romanos 10 está destacando la importancia de amarse mutuamente como hermanos. Por eso él dice que como hermanos en Cristo.
subrayando la necesidad del cuidado y respeto dentro de la familia espiritual, o sea que también abarca nuestra familia espiritual. En el momento en que iniciamos esta vida en Cristo, cuando en fe le abrimos nuestro corazón al Señor y Él vino a morar en nosotros, en ese momento también adquirimos una nueva familia, y es la familia espiritual, la familia que está en la iglesia, la familia entre hermanos. Puede que tenga yo un hermano creyente, pero que no esté congregándose en esta iglesia, pero está en otra iglesia de sana doctrina. Y ahí surge también ese tipo de amor. El otro amor que habla la Biblia es el amor eros. Génesis dice en 2:24, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Eros es la palabra griega para el amor romántico o apasionado. Ese es el tipo de amor que normalmente se asocia con la atracción física y el deseo. Y aunque esa palabra en sí no aparece así textualmente en el Nuevo Testamento, el concepto sí está de este amor sensual, carnal y romántico, como dice en la diapositiva. Es ese amor sexual. Pero debemos tener cuidado porque la Biblia particularmente utiliza este término en el contexto del matrimonio. Si es el amor sexual, es ese amor que hay dentro, ya en la pareja, en el matrimonio. Y el último amor habla del amor ágape. Debería ser el primero que mencionara, ¿no? Pero pues quise primero señalar los otros tipos de amor para llegar al más importante. Ese amor ágape es el amor incondicional y desinteresado que Dios tiene por la humanidad. Aquí no especifica si usted es creyente o no es creyente, es por toda la humanidad. Uno cuando ve todas estas circunstancias, ver un niño perdido en la droga, ver parejas destruidas, yo digo a mi concepto personal que a Dios le debe doler mucho ver esas circunstancias, porque las parejas casi que se destruyen cuando llegan y no se concilian. Este amor va más allá de las circunstancias y no depende de la reciprocidad. Por eso Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y los invito a que lean Primera de Juan, porque él, cuando habla del amor, hay una parte donde dice también que nosotros podemos hacer Dios mentiroso. Entonces a uno le impacta porque hablamos del amor, hablamos de todo, pero a veces nuestros actos no lo reflejan. Entonces debemos tener cuidado. Entonces esta es la forma más elevada de amor. Y este es el amor al que hace referencia el pasaje que hemos venido estudiando todo este semestre, el amor de Dios. Es ese amor infinito de Dios, como dice la diapositiva, amor puro e incondicional, un amor dispuesto a sufrir, creer, esperar y soportar. Primera de Corintios 13, que más adelante lo vamos a ver. El máximo exponente del amor. Entonces, con todo esto, ¿y quién es el que da todo incondicionalmente? ¿Quién es el que no espera nada a cambio? Definitivamente es el amor de Dios. Y ese amor de Dios es el que necesitamos en nuestros corazones. ¿Y cuál fue la máxima manifestación de Dios, de ese amor incondicional? Y dice Juan 3:16, que es un versículo que siempre nos motiva y los motivo también a aprendérselo de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el amor más grande? Dios nos dio a su Hijo. Y aquí los pongo un poquito a reflexionar a los que son padres, que tienen hijos. ¿Estarían dispuestos ustedes de dar la vida de sus hijos por otra persona, así sea la mujer o el hombre más excelente que le ha ayudado, que le ha colaborado? Seguramente todos ustedes dirían que no. Sin embargo, Dios sí lo hizo. Dios les entregó su Hijo para que todos nosotros que estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos fuéramos salvos. Y realmente no alcanzamos a comprender la grandeza de ese amor, porque uno como padre me imagino diría, pero ¿a qué loco se le ocurriría eso? Yo no lo haría.
Entonces, pero Dios dio la vida por los violadores, por los ladrones, por los borrachos, aún por cada una de esas personas que aún vemos en la calle, que ya no existe la calle del Cartucho, pero que existen muchas otras ollas, le dicen aquí en Bogotá, donde están esos focos de estilo de esa calle. Entonces, porque Dios es así, así es el amor de Dios, plenos y para todo el mundo, que está esperando todo el tiempo por nosotros. ¿Y cuál es y por qué el amor es el elemento más excelente? Primera de Corintios dice, entonces, 13 es el capítulo que habla sobre el amor. Y en 1 Corintios 13, uno llega y dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. En este capítulo, en este versículo, el Señor que nos está enseñando, que de qué me sirve a mí de tener el don de lenguas, de qué me sirve a mí conocer los idiomas, el inglés, el francés, tantos idiomas que hay, dialectos que existen en este mundo, pero si yo dentro de mi idioma alguien se me acerca y yo no le manifiesto amor, dice la palabra de Dios que eso es como esos címbalos, esos platillos, no sé, ustedes recordarán esas bandas de guerra de los colegios, de los colegios tanto privados o colegios militares, donde tienen esos tambores grandototes y los platillos que hacen una bulla. Así el Señor está diciendo que así son las personas que pueden saber todos los idiomas del mundo, pero si no tienen amor es pura bulla, nada más. En 1 Corintios 3 nos dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Entonces, primero nos está diciendo que si no amar a los demás es pura bulla. Si así sepa mucho. Y en esta me está diciendo, ¿de qué me sirve tener el don de profecía? La palabra de Dios dice, porque la palabra, el que habla profecía, habla la palabra de Dios revelada. Si entendiera todos los planes secretos de Dios que se le van revelando a medida que lee la palabra, si contara todo lo que dice la palabra y si contara con todo el conocimiento, el máximo teólogo, pero ¿de qué sirve ese máximo teólogo si al final cuando tiene que hablar con una ovejita o con una persona que está pasando por alguna circunstancia no le va a manifestar ningún tipo de amor, sino lo va a rechazar o lo va a discriminar o lo va a maltratar? Entonces dice el Señor que si tuviera una fe como la que mueve montañas, como dice el Señor también, entonces nada de eso serviría si no hay entre sus actos y entre sus expresiones amor, si no ama a otros. Y ahí dice que no sería nada. Primero le dice que va a ser pura bulla y de segundo le dice que no sería nada. Y los invito a que lean 1 Corintios 13 del versículo 4 al 12. Ahora, versículo 3 dice, si diera todo lo que tengo a los pobres, o sea, si soy una persona generosa, dadivosa, y hasta sacrificara mi cuerpo, porque muchos se golpean, se martirizan, hacen ayuno, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no había logrado nada. Otra cosa que nos dice, o es pura bulla lo que usted hace, o no es nada, o no ha logrado nada. Porque ¿de qué le sirve? Sí, mucha gente vemos actualmente los grandes artistas y gente millonarios, son muy altruistas y viven haciendo donaciones y todo. Y la gente los mira, ay, qué generosos, pero realmente en ese momento no hay generosidad. Lo que están es pensando en la forma en que al mostrar que están dando esos dineros van a disminuir impuestos. Entonces, por eso el Señor dice, no ha logrado nada, porque ahí no hay amor sino un interés propio. No hay ni siquiera, no hay amor hacia los demás. La otra, ahí también es de hasta sacrificarme. Y hay una cosa que muchas veces en medio de nosotros los creyentes
cogemos a nuestra familia, a los que no son creyentes, y los ponemos a predicarle, pero lo hacemos, hay un término que dice agarrote bíblico o lo cogemos a palo bíblico. Y resulta que, y con palabras como de condenación, que si tú no te conviertes, se convierten en hijos del diablo, que si no se convierte en Cristo viene pronto y se van a desaparecer. Entonces, no están expresando amor en sus acciones, más que decir, es el testimonio que se les esté dando. Si hay alguien que necesita algo, le estoy colaborando. Si alguien necesita un consejo, saben que si se acercan a cada uno de ustedes van a encontrar esa palabra exacta y que les va a traer consolación. Entonces, ¿de qué les sirve de pronto predicar y de esa manera donde la gente en vez de acercarse se va a alejar? Entonces no ha logrado nada. Entonces, para concluir lo que dice este 1 Corintios 13:13, les decía, los 7 elementos que hemos visto son muy importantes: la fe, el conocimiento, la virtud, el afecto fraternal, todo súper importante. Pero el que está por encima de todo es el amor. Sin el amor no somos nada. Pero ustedes dirán, ay, pero es que hay gente tan difícil de entender. Para algunos es la suegra, para algunos es el yerno, la nuera, para otros es el jefe. Yo trabajo en una empresa prestando una asesoría y tengo un jefe muy gritón. Entonces es difícil. Para otros es el familiar, un vecino. Pero esos difíciles de amar son los que más necesitan de nuestro amor, porque a través de lo que nosotros mostremos, pues ese testimonio les va a permitir acercarse más al Señor, o que quieran acercarse al Señor. ¿Cómo recibimos el amor de Dios? Nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé del amor de Él. Totalmente. Necesitamos que ese amor, y ese amor lo vamos a recibir a través del Espíritu Santo. Por eso Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y cuando el Señor viene a morar, cuando nosotros lo invitamos en que venga a morar en nuestro corazón, lo hicimos por la fe que tuvimos en el Señor Jesús. Y en ese momento Él trae el amor. Junto a esa decisión trae también el amor de Dios, como lo vimos en 1 Juan 4:8. Pero nosotros tenemos que empezar a trabajar en eso, en oración, pedirle que el Señor nos dé el amor. Una cosa muy importante es que el amor es un fruto del Espíritu Santo. Y ese es su Espíritu actúa en nosotros. Ese amor empieza a actuar en nosotros. Ese es el primer fruto, y porque sin amor no pueden existir los otros frutos. Yo miraba y comparaba y decía, Señor, con Pedro inicia con fe y termina con el amor. Y con el fruto del Espíritu, porque no habla de los frutos, sino el fruto empieza con el amor y va hablando después, va añadiendo los otros frutos que son la fe, el dominio propio o templanza y la paciencia. Van añadiéndose poco a poco. Y créame que el Señor sí lo primero que nos empieza a regalar es el amor, porque si nosotros no vamos a tener ese amor de Él, no vamos a poder tener misericordia ni poder entender a los demás. Yo era una persona bastante iracunda, bastante, en ese momento estaba pasando por amargura, pasando por ira, ya hasta neurasténica, de las que botaba, rayaba y hacía de todo. Pero cuando el Señor llega y me toma en sus brazos, realmente empecé a sentir el amor de Dios. Realmente Él me tomó y me cambió mi corazón. Me llevó a empezar a amar a esas personas que eran difíciles para mí en ese momento, que era en ese momento mi esposo, su familia y muchas otras personas, principalmente ellos. Y poco a poco el Señor fue añadiendo ese dominio propio, que aún falta mucho por pulir, fue añadiendo esa paciencia, también mucho por pulir. Pero sentir el amor de Dios es realmente maravilloso, y poder darle, transmitirle a otros de ese amor es una gran bendición. Las direcciones del amor. Jesús resumió los 10 mandamientos dados a Moisés
en 3 direcciones. La primera, el amor a Dios. Y Mateo 22, 37 a 38 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, el segundo mandamiento que el Señor enfocó fue el amor al prójimo. Mateo 22, 39. En ese dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esa el Señor lo empieza a uno a confrontar. ¿Realmente yo me estoy amando a mí mismo? ¿Realmente yo me valoro como soy? ¿Realmente estoy valorando este ser creado por Dios? Porque cuando uno entra en odio, en amargura, en enojo, falta de perdón, es terrible, porque hasta uno mismo se abandona, se deja de cuidar, se lleva al extremo, muchos se refugian en las drogas, otros se van a refugiar en el alcohol, otros se van a refugiar en la pornografía, otros se van a refugiar en sexo desmedido, porque eso también existe, una adicción y es al sexo. ¿Por qué? Porque no hay amor a sí mismo, porque de pronto fue una persona maltratada cuando niño, porque de pronto fue una persona donde sus padres nunca declararon o pronunciaron sobre su vida palabras de bendición, sino le decían un bueno para nada, usted no sirve, usted es un estorbo, usted es un no deseado, cuando nacen esos hijos no deseados, pero pues sí quedó embarazada era porque estaba dentro del plan de Dios. Entonces todo eso hace que la persona se empiece a autodestruir. Por eso el Señor nos llama, y yo cómo voy a amar a la otra persona, y quién es el prójimo, es el más cercano a mí, mi compañero de trabajo, mi hijo, el cónyuge, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo lo voy a amar si yo no me estoy amando? Entonces, es eso, es una parte que hay que trabajar mucho, 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 empezar ustedes, y a través de la palabra el Señor nos vaya trayendo ese autoestima, autovalorarse. Pero también dice que otra de las direcciones del amor es el amor a mí mismo. Lo que les decíamos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es muy importante cuando vamos a ver, el evangelio del amor es algo que el pastor predica mucho y nos enseña. Cuando yo estaba retomando esta clase, estudiándola, viendo el material, el pastor se enfocó en cómo es ese mandamiento de amarás a tu prójimo, cómo está bajo la ley y cómo está dado bajo la gracia, o sea, bajo el Nuevo Testamento. Y en Levítico 19, 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ninguna variación, está igual descrito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué significaba en el Antiguo Testamento? Esa era forma parte de un conjunto de leyes que regulan la convivencia entre los miembros de la comunidad israelita, y con el objetivo de crear una sociedad justa y armoniosa. En ese momento todo estaba centrado en todos los mandamientos que estaban en la ley, bajo la ley, todo lo que, el Levítico es el libro donde están todos los estatutos, normas, todo lo que el Señor le dio a Moisés para que le mostrara al pueblo de Israel. Pero cuando viene el Señor Jesucristo y Él repite ese versículo, Él lo que está destacando es la importancia que tiene tener ese amor al prójimo en la vida cristiana y en las relaciones interpersonales. Por eso Él nos invita al evangelio del amor, esa buena nueva del amor, esa nueva vida, a cultivar la compasión, la empatía y el amor por los demás, cosa que sabemos que cuesta, pero esa es la invitación del Señor. Y aquí en Tierra Deseable, el pastor cada vez que él siempre predica, nos está llevando a la iglesia a tener ese evangelio, a aprender. Tenemos el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento es amor, el amor de Dios reflejado en todas sus manifestaciones, especialmente en Jesucristo. Jesucristo viene a traernos algo nuevo.
Y este mandamiento sigue relevante hoy en día. La palabra de Dios no es solamente para la época del antiguo, no solamente es para la época en que el Señor estuvo aquí en la tierra. No, la palabra de Dios se aplica actualmente y se seguirá aplicando hasta que Él venga por nosotros. Y por eso Él nos está invitando a eso, a que cultivemos esa compasión, ese sentir misericordia por el otro. Que si falló, no juzgarlo, sino acogerlo. Y sentir esa empatía y amor por los demás. Pero yo, ¿cómo demuestro el amor de Cristo? Que aquí es donde viene la parte fácil, pero no tan fácil. Porque dice Juan 13, versículos 34 al 35, dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Atrás estábamos hablando de las direcciones del amor, pero ahora el Señor dice que nos va a dar un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos a otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces aquí vamos a entender un poquito qué es el evangelio del amor. Para la gente es muy fácil decir te quiero, te amo, la palabra, sí, lo dicen ya muchas veces ni lo sienten, pero como salir del paso dice te amo. Un hombre le dice a su esposa te amo, pero la engaña, está saliendo con otra persona. El amor de los hombres ese amor es un amor de apariencias. Muchas veces la gente muestra un amor que no es, un amor que es una fachada. Pero el amor de Dios y el amor de Cristo es un amor sacrificial. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida por nosotros. Puedes decirle a cada uno de ustedes, a su esposa, a su esposo, te amo, decirle a la familia, te amo, pero hay que demostrarlo. No solamente es decirlo, también es demostrarlo y mostrarlo con hechos. El esposo con la esposa, demostrar con el hecho de que le colabore en casa, que está pendiente de sus necesidades, la esposa, estar pendiente de las cosas de su esposo, los hijos, ser obedientes a sus padres. Ese amor, primero que todo, hay que demostrarlo con hechos. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Y qué hizo el Padre? El Padre demostró con hechos la muerte de Jesús. Entonces, cuando Él dice, ámense unos a otros, tal como yo los he amado, aquí es donde viene lo duro. Porque cuando Él dice, tal como yo los he amado, dice, porque yo me sacrifiqué por ustedes. O sea que Él está diciendo, ámense unos a otros como yo me sacrifiqué por ustedes. Y lo pone a uno a pensar, y yo veía esto y yo decía, el Señor es tremendo, nos confronta, a veces no le pasamos errores pequeños a los demás, y resulta que el Señor, hasta por esa persona que se equivoca, dio su vida. Entonces, ese es un amor sacrificial, ese es el evangelio del amor, ese amor del sacrificio que lo dio a cambio de nada, no pidió nada a cambio, todo lo dio para que nosotros tuviéramos esa vida eterna, todos pudiéramos tener. Ustedes se imaginan si todos tuviéramos el amor de Dios en nuestros corazones y realmente lo practicáramos, este mundo no sería como está, tan loco. Y en estos últimos tiempos cada día lo vemos más desviado y más apartado de Dios. Y recuerdan ustedes cuando iniciamos este semestre que esa imagen donde estaba esa casita, y esa casita necesitaba, para poder construirse, se necesitaba excavar, se necesitaba levantar unos muritos que son los que están ahorita viendo en desarrollo cristiano y así ir avanzando hasta estar en teología. Nosotros estamos viendo la excavación, son nuevos tiempos para nosotros. Espero que a lo largo de todo esto ustedes sientan que están viviendo un nuevo tiempo y sobre todo un tiempo nuevo con Dios. Y en ese momento los invitamos y les decíamos, vengan, vean. Ese lema. ¿Por qué? Como les explicaba, en Tierra Deseable a las personas que están en pecado queremos decirles, invitarlas, vengan y vean el evangelio del amor, vengan y conozcan lo que es el amor de Dios. Jesús los ama, Jesús dio su vida por ustedes, no los rechazaremos, es para todos. Por eso
Jesús nos dice a todos, y no nos dijo, vete y no peques más. El Señor no dijo, y no, usted me cae gordo, usted si no cambia, ay no, yo con usted no insisto. Gracias a Dios el Señor ha insistido con cada uno de nosotros, ha sido paciente como lo vimos en esa lección, ha sido, ha puesto a otros, cuando vimos el amor fraternal. Entonces, ese es el propósito que se tiene aquí en Tierra Deseable, y el propósito de nosotros también de que esas personas que están afuera, invitarlos a que vengan y conozcan del amor de Dios. Y terminando con la mismo pasaje, si lo vemos en la nueva traducción del lenguaje actual, es muy bonita. O sea, la hemos venido repitiendo con Vanessa en cada clase, porque el Señor ahí es más, expande más ese versículo y dice, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño. El Señor está diciendo, pongan toda su fuerza, toda su voluntad en afirmar su confianza en Dios. Pongan todo su empeño en esforzarse por hacer el bien. Procuren conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual, porque el Señor a todos nos ama por igual. Él no ama a Julanito porque él es pastor, o a Sutanito porque es el maestro, o a allá el chico de la esquina porque es mi adorador. No, Él ama a todos, todos por igual, sin discriminación. Y revisando y mirando, ya para preparando la clase, el Señor me recordó, hay una canción muy linda y se la sugiero, donde está resumiendo todo esto y en especial ese amor fileo. Y es una canción de Juan Carlos Alvarado que se llama Amigo. Y la canción dice lo siguiente: qué difícil es verte sufrir, eres más que un hermano para mí. Todos los momentos que contigo viví, todas esas veces que me haces reír, hoy las guardo como un tesoro en mi corazón. Pues tu amistad no tiene precio, vale tanto, tanto, tanto que jamás podré olvidar. Aquí es un hombre que está cantándole a un amigo caído. Y, y cuando recordaba esta canción, ese es como esa canción del Señor también para nosotros. Y dice, amigo, cuando necesites de una mano, cuando extrañes a un buen hermano, así, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Amigo, no me importa lo que pasó, lo que tienes que saber es que te amo. Es tan difícil decirte adiós, pues siempre has marcado mi corazón, de tantos recuerdos que no olvidaré esta amistad que siempre soñé. Hoy puedo ver que eres un regalo de Dios. Quiero que sepas que te admiro y te aprecio tanto, tanto como la arena al mar. Amigo, cuando necesites de una mano, cuando extrañes a un buen hermano, ahí estaré para consolarte. Amigo, si caes te restauraré, si tropiezas te levantaré, como Jesús hizo conmigo. Amigo, no me importa lo que pasó, lo que tienes que saber es que te amo. Y culmina diciendo, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y vuelve y repite el coro de que si necesitas una mano, ¿cuántas personas en este momento están necesitando de una mano amiga, de una mano que no le recrimine, sino que lo levante? ¿Cuántos están extrañando un buen hermano? Y no está haciendo referencia a ese hermano de carne, sino a ese amigo espiritual. ¿Cuántos necesitamos muchas veces de alguien que traiga consuelo? ¿Cuántos necesitan en este momento ser restaurados? ¿Cuántos necesitan ser levantados como el Señor hizo con cada uno de nosotros? Y lo más importante, que cuántos necesitan saber que son amados. Si la gente recibiera esto y tuviera una persona que le ayudara en todo esto, cuánto dolor nos evitaríamos y cuánta indigencia y tanta destrucción evitaríamos. Sí, amigo, termina él, siempre estaré conmigo, estaré contigo. Y
le reconforta a uno porque Dios, a pesar de nuestros errores y de nuestras fallas, nos está diciendo que Él es nuestro amigo y que siempre estará con nosotros. Oremos. Gracias, amado Señor, por este tiempo. Padre, necesitamos y este mundo necesita tanto de tu amor, Señor, que a través de esta lección, Señor, cada uno de nosotros cada día nos confortemos, nos fortalezcamos más en ti, pero que seamos esos instrumentos, Señor, para aquellos que necesitan recibir de tu amor, necesitan recibir de apoyo, Señor, de ser levantados, de ser restaurados. Ayúdanos, Señor, a tener compasión, a tener empatía, Padre amado, y a reconocer que para ti el amor para todos es en la misma medida. Para ti no hay ni más ni menos, para ti todos somos iguales. Gracias por este hermoso grupo, Señor, que clase tras clase ha dispuesto su tiempo y su corazón para aprender más de ti, y que a través de ellos empiece a ver el fruto de tu Espíritu Santo, y en especial este fruto del amor que los va a cobijar y los va a llevar a adquirir los demás frutos. Que sean testimonios, Señor, de lo que tú haces y de cómo transformas vidas, y que sean testimonios para otros, para que se quieran acercar a ti. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos esperamos la próxima semana a la segunda parte del amor, que también va a estar muy linda. Muchas gracias.